Bueno, empecemos entonces. Ok, ya vimos las intersecciones. Ahora, vamos a ver algo que no tiene la función lineal. Resulta, muchachos, que este punto de acá, este vértice, si yo trazara una línea recta, vertical, si lo ven, esta parte de la función es simétrica con esta parte. Es como justo si yo pusiera un espejo, entonces es el reflejo del otro. Eso se llama simetría. Entonces, la recta simétrica es la siguiente. Es una x igual a menos b sobre 2a. Es una recta. Entonces es todo esto, todo. Con la x incluida. ¿De acuerdo? Si usted no me pone la x es como si solo me pusiera un número. Y no, es una recta. ¿De acuerdo? Entonces es ese valor. No, perdón. Es menos b sobre 4a. No, sí es menos b sobre... No me hagan caso, muchachos. Es menos b sobre 2a. Ujú. Y, muchachos, resulta que ese valor, como aquí es menos b sobre 2a, justamente aquí es menos b sobre 2a. A ver, espérense para señalarse. Entonces, esa es la coordenada x de esta entrada, ¿sí? Que es el vértice. Entonces, tiene coordenada menos b sobre 2a. ¿Y cuál es la coordenada del y? Bueno, la coordenada del y, la del vértice, sería la siguiente. Sería menos b sobre 2a, coma, menos discriminante sobre 4a. Yo algo que nunca he entendido, uno les enseña la fórmula, pero también razonen en el sentido de, si usted ya tiene la recta simétrica, esta es la x, que acuérdense que es preimagen de alguna y. Por consecuencia, entonces para obtener la y es lo mismo, basta únicamente con evaluar el valor de menos b sobre 2a en mi función. ¿Y a qué me refiero con evaluar? Me refiero a que usted sustituya la x por menos b sobre 2a y si la sustituye aquí, la y que le va a dar es exactamente menos discriminante sobre 4a. Entonces vean que solamente basta con aprenderse esto, que de hecho lo pueden deducir cuando se interseca una única vez. Y este valor es innecesario, por así decirlo, aprendérselo de memoria. Pero igual, digamos, con esto de la virtualidad pueden tener todos los apuntes que quieran. Que entonces, este valor sería el menos discriminante sobre 4a. Y este sería el valor del vértice. ¿Ok? Ahora, cuando estamos analizando también la gráfica, interesa ver en qué rango pertenece toda la gráfica. Cuando estábamos analizando la función lineal, no tenía gracia hacer la diferencia entre dominio y ámbito porque eran exactamente todos los números. Si usted lo piensa un momento, la recta se extiende de extremo a extremo de manera que incluye absolutamente todas las x y absolutamente todas las y. O sea, no hay número real que se quede sin una pareja en la x o en la y. En cambio, en una parábola sí pasa que hay elementos que se quedan por fuera. Porque a pesar de que la x va de extremo a extremo, izquierda a derecha, porque la parábola sigue así, entonces contempla todos los términos de la x, no contempla todos los de la y.
porque en este ejemplo en particular, vean que llega hasta un mínimo. De aquí para abajo no hay ninguna y que tenga algún elemento, pero de aquí para adelante sí. Análogamente de este lado, de aquí para abajo, todas las y tienen algún elemento con x, pero de aquí para arriba no. Entonces, el ámbito, así se llama, el conjunto donde viven todas las y que tienen parejita, ámbito o rango también se le llama, ámbito o rango, va a existir dos casos. Si lo ven, van a existir dos casos. Si es cóncava hacia abajo o si es cóncava hacia arriba. Entonces, hagamos las diferencias. Si es cóncava hacia arriba, o sea, si A es mayor que 0, entonces el ámbito que se denota R de F, ¿de acuerdo? El ámbito sería exactamente igual desde el vértice a donde yo alcanzo el mínimo, que es desde menos discriminante sobre 4A, porque ahí es donde yo alcanzo el mínimo valor en mi parábola. Vean que aquí yo llego hasta el máximo, que es el vértice, y luego subo. Entonces, subir implica hasta más infinito. Y si la parábola es cóncava hacia abajo, entonces el rango de mi función más bien iría desde menos infinito hasta el valor donde alcanza el máximo, que es el eje Y del vértice. Y ese sí va cerrado porque lo incluye, ¿de acuerdo? Ese valor está incluido dentro de las Y que tienen una pareja. En este caso es el máximo valor que tiene una pareja y en este caso es el mínimo valor que tiene una pareja. ¿Dudas con alguno de estos conceptitos que acabo de agregar? Profe, usted dijo que para averiguar vértices solo se ocupa menos discriminante sobre 4A. No, menos B sobre 2A. Y entonces eso que está a la par, ¿por qué así? Para el segundo Es número. esto, No, esto. lo que... O sea, Eso si es... quiere también se lo puede aprender así, pero vea que basta con que usted se aprenda esto, es lo mismo, ¿ya? Pero es como usted se sienta más Mm, cómodo. O sea, porque basta con que usted se aprenda esto, usted evalúa, es porque esto es una X, evalúa en la función y me devuelve la Y. Pero si para usted eso siente que es un mundo, entonces apréndase que la Y es menos discriminante sobre 4A y listo. O sea, lo que yo quiero que usted me entienda, o sea, lo habitual es que uno les enseñe, este es el vértice, continuamos. No, lo que yo quiero es que usted también deduzca que también se puede hacer evaluando el valor X. Entonces, por eso, con cualquiera de las dos formas es igual. Sí, ok. Profe, disculpe, ¿qué significa esa F que está ahí? Es que no la había visto. Esta F Ajá. significa que yo evalúo, o sea, tomo este valor y lo sustituyo por X en esta función. Eso es lo que significa. Porque si no se acuerda, esta Y es lo mismo que yo escriba F de X. ¿Sí? Ah, función de X era la F, ¿verdad? Correcto. Ah, ok, se me ha olvidado, gracias. No se preocupe. ¿Ok? Sí. Sí, El ámbito o rango se determina también de acuerdo a la A de la fórmula. correcto. Vea que son exactamente diferentes y va implícito dependiendo del signo, el signo de A. Ok. Gracias, profe. Bueno. Ok. em, y los últimos dos casos que sí vimos con la función lineal sería la monotonía y el signo. ¿Qué pasa con la monotonía? Acuérdense que la monotonía, muchachos, es cuando la función es creciente o decreciente. Entonces van a haber también dos casos. Vamos a hacer primero el análisis del caso cuando es mayor que A. Permítame para dibujarles una parábola cóncava hacia arriba. Entonces díganme ustedes, ¿desde dónde a dónde la función sería decreciente? ¿Es decreciente en todo el dominio? En toda la curva es decreciente. No, profe. no, ¿Hasta dónde? hasta el Vértice. vértice.
Eso mismo, muchachos. Eso es lo que yo quería escuchar. Hasta el vértice, que es donde corta aquí, que aquí si lo recuerdan es menos b sobre 2a, y si no se acuerdan se los escribo. Entonces vean que de este valor para atrás la función decrece. Y justo ese valor es intermedio, él no está ni creciendo ni decreciendo. Entonces, ese valor que es el intermediario es el que define el cambio cuando es creciente. Entonces vean que cambia de decreciente a creciente. Y es aquí, muchachos, donde interesa el análisis, porque vean que la función cuadrática es la primera función que estamos viendo donde tiene un cambio de monotonía la función. Y que tenga un cambio significa que ese valor es o un mínimo o un máximo. Piensa en una función cualquiera que tenga varias curvas y dése cuenta que cuando hay un mínimo o un máximo hace el cambio de creciente a decreciente. Por eso es que interesa hacer ese análisis. ¿De acuerdo? Entonces, si escribimos eso como un intervalo, la función es creciente desde menos b sobre 2a hasta más infinito. Y su complemento va a ser decreciente desde menos infinito hasta menos b sobre 2a. Hago otra vez la aclaración. Este no se incluye porque aquí no crece ni decrece. Pero aquí sí se incluye el ámbito del rango, sí se incluye este valor porque aquí estamos analizando cuáles términos de y tienen pareja. Y este tiene pareja, por eso se tiene que incluir. ¿Ok? Entonces, muchachos, ese es el caso claramente cuando es cóncava hacia arriba. ¿Qué pasa cuando es cóncava hacia abajo? Entonces, muchachos, vamos a hacer otra vez otra gráfica. Que yo me imagino que ustedes deducirán qué es lo que va a pasar. ¿Qué creen que es lo que va a pasar? Lo mismo, pero al revés. Eso mismo, lo mismo, pero al revés. Cuando yo escucho esa frase uno se queda como, ¿ok? Entonces crece, pero más bien donde ella decrecía, la otra crece cuando es negativa. Entonces sería desde menos infinito hasta menos b sobre 2a. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir que este es el valor en donde aquí delimita cuando hace el cambio de creciente a decreciente. Y la función decrece desde menos b sobre 2a hasta más infinito. Algo importante que también quiero que vean, diferencias muy importantes. Cuando es cóncava hacia arriba, el vértice es un máximo o un mínimo. Que no es nada, ese les dijo que era como el punto neutro, ¿no? Sí, pero o sea, el y es el menor valor que alcanza o el mayor valor que alcanza. En Y sería El el menor. mínimo. El menor, El que mínimo. entonces es un mínimo. Y quiero que vean que el mínimo hace un cambio de decreciente a creciente, o sea, de negativo a positivo. ¿Sí? Y aquí es un máximo, hace un cambio de positivo a negativo. ¿Ven la diferencia? Y eso siempre va a pasar con cualquier función que tenga mínimos y máximos. Si hay un mínimo es porque hubo cambio de abajo hacia arriba. Y si hay un máximo es porque hubo un cambio de arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces es el tipo de análisis que necesitamos empezar a ir analizando y que uno dice, mira, tiene razón. Y esto no pasa, como les digo, no solo con las parábolas, con cualquier función que tenga muchas curvas, eso pasa. ¿Ok? Eh, Finalmente, muchachos, vamos a ver el signo, que el signo es todavía más jodido. El signo tiene que usted analizar más detalles. Que entonces van a ver otra vez dos casos y esos casos se va a dividir en subcasos. Si la parábola es cóncava hacia arriba, entonces permítanme para hacerles un dibujo más o menos, digamos así. Entonces, la función sería positiva
de en este lado, negativa entre estos valores y vuelve a ser positiva en este otro lado. Entonces, muchachos, ¿quiénes son los valores que vuelven a delimitarme dónde el signo cambia? Lo va a delimitar las intersecciones con el eje X. Justamente igual como sucedía con la función lineal, porque el que me delimitaba el cambio de signo en la función lineal era en la intersección con X. ¿No me cree? Permítame para enseñarle que en efecto es así. ¿Dónde está? Está aquí. Entonces, aquí vean que aquí hay un cambio de positivo y aquí es el cambio a negativo. Y el que lo hace el cambio es la intersección con el eje Y. Justamente igual como yo les decía para la parábola. El que me delimita esos cambios son las intersecciones con los ejes. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Va también a haber tres casos. De aquí van a haber tres casos. Porque aquí estamos analizando el caso más visual donde suceden dos intersecciones. Pero, ¿qué pasa cuando hay solo una única intersección? ¿O qué pasa cuando no hay intersecciones? Bueno, entonces ahí el signo también va a ser diferente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizar los tres casos. Ok, sí, este es el caso más complicado. Si el discriminante es mayor que 0, significa que sucede estos tres casos. Entonces, la función vean que es positiva de dónde a dónde. Vamos a llamar arbitrariamente a este x1 y a este x2, que son las soluciones. ¿De acuerdo? Pero algo que quiero que vean, mejor les voy a hacer la corrección de una vez para que no se confunden. Quiero que sepan mucho que esto no es a rajatabla. O sea, x1 a veces puede ser con más y x2 a veces puede ser con menos. Lo que quiero que entiendan es que x1 siempre va a ser el menor y x2 siempre va a ser el mayor. No siempre este va a ser más grande que este. Depende del signo de A y depende de muchos signos. Entonces, por eso no siempre puedo decirle, este es el más pequeño, este es el más grande. No. ¿Ok? Lo importante en ese sentido que tenga mucho cuidado. Entonces, vean que va desde menos infinito hasta la primera intersección. Entonces, ¿cómo yo escribo eso? Eso yo lo escribiría así, desde menos infinito hasta la primera intersección. Y luego vuelve a ser positiva. Ay, perdón, muchachos, yo estoy poniendo F nada más. F positiva. Ay. Ya, F positiva. Y luego desde la segunda solución hasta más infinito vuelve a ser positiva. Entonces, ¿cómo yo hago la unión entre dos conjuntos? Lo hago con este símbolo. ¿Se acuerdan? Entonces, el uso de ese símbolo es lo que me dice si estos términos están unidos. Es decir, tanto este como este me representa la parte positiva de la función. Y sería negativa en su complemento, o sea, la parte que está interna en las soluciones. Entonces sería desde x1 hasta x2. ¿Ok? ¿Dudas con esta parte? Profe, nunca se pone con con los paréntesis cerrados, o sea, No, nunca se incluye. este no. Vea, el único caso por lo general solo es en el ámbito. Todos los demás son abiertos. ¿Por qué no se incluye? Porque aquí vale 0 la función y aquí también vale 0. Entonces ahí no es ni chicha ni limón. Ahí no es positivo ni negativo. ¿De acuerdo? Por eso es que tiene que ir abierto. Ok, gracias. Con gusto. ¿Qué pasa si el discriminante es negativo?
perdón, si el discriminante es igual a 0. Si el discriminante es igual a 0, la función es positiva en casi todo su dominio. Otra vez me faltó el más. Prácticamente en todo su dominio, excepto, y para poner excepto uno pone un menos, excepto en cuál punto, en donde es solución, que sería entre menos b sobre 2a. Ahí ella vale 0. Entonces ahí ella no es positiva. Ahí, en este valor, aquí, en este valor la función es 0. Y es negativa en ningún valor. En ningún valor la función va a ser positiva. Y estamos, acuérdense, muchachos, estamos en el caso en que a es mayor que 0. Tenemos que hacer el caso en que a es menor que 0. Ok, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa si el discriminante es menor que 0? Lo que pasa es que la función va a ser positiva en todo su dominio, incluyendo, bueno, no tiene soluciones, entonces ahí no se incluye nada, y va a ser negativa en ningún punto. En ningún punto. ¿Ok? Voy a hacer la división para que aclaremos que esto es solo cuando estamos trabajando con a mayor que 0. Hay que hacer el caso en que a es menor que 0. ¿Ok? Si gusta, hágase un dibujo, o al menos aquí con este, puede notar que de aquí para acá es positivo y de aquí para acá es positivo, y justo en el punto donde se toca no es positivo ni es negativo, es donde vale 0. Entonces ahí, perdón, ahí nada. ¿Ok? Lo curioso que va a pasar, muchachos, cuando el signo sea negativo de la parábola, o sea, estamos en este caso, entonces ella más bien va a ser positiva dentro de las soluciones y va a ser negativa a la izquierda de una solución y a la derecha de la otra solución. Entonces, muchachos, en ese sentido, si el discriminante es mayor que 0, va a suceder lo mismo que sucedía acá, pero al contrario. Iría desde x1 hasta x2 positiva e iría negativa desde menos infinito hasta la primera solución, la menor, unión desde la segunda solución hasta más infinito. Aquí les hago la aclaración, este va a ser x1 y este va a ser x2. ¿Qué pasa si el discriminante es igual a 0? Vamos a tener exactamente los mismos escenarios, pero al revés. Nunca va a ser positivo y va a ser negativo prácticamente en casi todo su dominio, excepto en donde ella es 0. ¿Y qué pasa si el discriminante, a estos son casos, ¿verdad, muchachos? Estos son casos de A negativo y estos también son casos de A positivo. ¿Ok? Entonces, hay que analizar dos cosas, la A y el discriminante. ¿Ok? Y igual va a pasar aquí exactamente igual, muchachos. Aquí lo que va a pasar es que este va a ser otra vez vacío y este va a ser absolutamente todo el dominio. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? Otra vez, esto es muy teórico. Cuando veamos un ejemplo, ya con su dibujito y toda la cosa, ya eso les puede quedar más claro. Entramos con el ejemplo mejor.
Profe, en este tipo de problemas, ¿Sí? digamos, lo que nos van a preguntar, es como, ¿hay que sacar todo o nada más como lo que nos lleguen a preguntar? Digamos, por la Probablemente, simetría y como cosas son así. preguntas de selección única, lo que le van a decir es, según la gráfica tal, el ámbito, y ahí, la intersección tal, la concavidad tal cosa, porque no le van a pedir un análisis completo porque no es desarrollo. Sin embargo, yo voy a hacer un análisis completo con ustedes porque así los obligo a pasar con ustedes todos los pasos que hay que hacer. Sí, Profe, sí. entonces para la función cuadrática lo primero que se tiene que sacar es el discriminante para poder determinar todo lo demás. No. Lo primero que hay que hacer es primero identificar los coeficientes y sobre todo el coeficiente A. Y a partir de eso, sí, ahora sí calculamos el discriminante y todo lo demás ya va saliendo. ¿Sí? Gracias, profe. Con gusto. Bueno, Profe, sí, ¿cuál sería el A en la función? perdón, ¿Cuál sería el A en la función? el número que acompaña a x al cuadrado. Perdón, en la gráfica. En la gráfica no está representado numéricamente, o sea, no es como que yo le diga a usted, aquí está el A. No, el A visualmente lo que hace el A es hacer o esto así o hacer, es más, voy a ponérselos en GeoGebra para que vean visualmente, porque la C sí es muy obvia, la C es donde toca en el eje Y, pero y la B, inclusive es todavía más embrollo, o sea, la B hace una vara rarísima a la función. Entonces permítame para poner aquí un par de deslizadores. Vamos a hacer una parabolilla. Es más, voy a enseñarles qué es lo que estoy haciendo para que me sigan la idea. Bueno, primero esto, vamos a ponerle un poquito más de valores porque si no, la parábola se va a ver como medio rara. Ok. Ok, entonces aquí tengo tres valores, en realidad es indistinto de dónde valga, pero como son parámetros, son valores arbitrarios pero fijos. Entonces yo voy a hacer una función que tenga el primer coeficiente multiplicado por x al cuadrado más el segundo coeficiente multiplicado por x más el tercer coeficiente. Y entonces ella dice, eso es lo que usted quería. Entonces aquí es casi que claro que aquí es donde toca con C. Si yo empiezo a mover C, se pueden dar cuenta que ahí es donde va a tocar el valor. Por ejemplo, aquí vean que pasa justo por menos 5. Si lo pongo justo en 0, la gráfica va a pasar aquí en 0 en Y. Y obviamente también en X. Ahora, lo que hace A, que sí es muy valioso ver, mientras más grande la hace más angosta. Y mientras más grande se hace, se empieza a aplanar más y llega un momento en donde se vuelve una recta, porque ahí es donde es lineal, y cuando lo vuelvo negativo, entonces es donde hace ese cambio. Entonces ven qué bonito el baile que hace. Uy. Ok. Entonces ese es el cambio que hace la A, ¿verdad? No hay un número que está representado. Ahora, ¿qué hace el B? El B hace un baile interesantísimo. Vean cómo hace. Y depende de si la concavidad es hacia arriba, también eso cambia. Entonces, si lo ven muchachos, eh, inclusive puedo poner el vértice para que se vean y puedo activar el rastro para ver qué es lo que en realidad hace. Menos B entre 2 por A, que ese es el vértice, y voy a decirlo que me calcule en F de esa vaina. Entonces, ahí está el vértice. Y si yo le activo el rastro para ver qué es lo que hace cuando se mueve, si lo ven prácticamente forma una simetría de otra parábola. ¿Lo ven?
Igual, si yo intercambio aquí el B, perdón, el A y lo hago negativo, ven que más bien lo que hace el vértice tiene un movimiento parabólico positivo. Entonces, digamos como que esa es más o menos la representación que hace en B, pero no es tan obvia. Igual nadie le va a venir a preguntar eso. Lo más que le van a preguntar es a dónde interseca aquí C, que es justo este punto, y cuál es el cambio que hace A, que en realidad lo hace con K hacia arriba positivo. Más o menos, ¿les quedó más claro o más bien les hice más enredo con esto? Yo me enredé más. Está bien, entonces ignórenlo, yo no le dije nada. En realidad visualmente, esto no interesa, es visualmente qué es lo que hacen estos valores a la parábola, ¿de acuerdo? Porque estos son valores fijos, entonces al fin y al cabo lo que interesa es analizar esta gráfica, ¿sí? Eso nada más como una curiosidad, profe. Sí, y también porque les va a ayudar, si ustedes también saben esto, les va a ayudar a la hora de hacer el dibujo de la parábola. O sea, de alguna otra manera esto sí les sirve porque les puede ayudar a darse una idea del dibujo. Pero bueno, es X, no importa. Les voy a, ya luego les comento técnicas para dibujar la parábola. ¿Ok? Sí, sí, para el curiosillo, ahí lo tienen. Ok. Vamos a hacer entonces un ejemplo. Y le voy a decir a usted, realicen un estudio completo de f de x igual x al cuadrado más 3. Entonces, muchachos, el estudio completo es hacer absolutamente todo lo que yo les enseñé, pero ya de una manera más formal. Entonces, vamos a hacer un orden en concreto. Este orden no es que lo tienen que seguir así, pero de repente, si quieren, o sea, tener una estructura ahí lógica, está bien que hagan este orden. Lo primero, los coeficientes. ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es C? ¿Quién es A, muchachos? ¿Quién multiplica X al cuadrado? 1. Uno. Uno, profe. ¿Quién multiplica X? No hay 0. Ok, si no hay es 0. ¿Quién está sonto? 3. 3. ¿Ok? Con esto, muchachos, entonces, usted puede calcular el discriminante, porque el discriminante es b cuadrado menos 4ac, que es lo mismo que tener 0 al cuadrado menos 4 por 1 por 3. ¿Y eso cuánto es, muchachos? 12. Sí, 12 negativo, ¿verdad? Entonces, algo importante, el discriminante es menor que 0. Significa que eh, no va a tener intersección con el eje X. Pero bueno, ya vamos a ver las intersecciones, ¿de acuerdo? Lo siguiente, el vértice. Siempre va a tener vértice. Entonces, el vértice es el menos b sobre 2 por a, coma, y la función evaluada en ese valor, o menos discriminante sobre 4a, como usted guste. ¿Cómo sería eso? El menos b sobre 2a, muchachos, es exactamente igual a menos 0 entre 2 por 1, ¿cierto? ¿Y eso cuánto es? 0 entre cualquier cosa es 0. ¿Sí se acuerdan de eso, muchachos? Algo muy importante. 0 entre cualquier cosa es 0. Pero, algo entre cualquier
entre 0, perdón, no es 0. No existe, de hecho, no está bien definido. ¿Por qué? Porque si usted hace eso, si usted hace A entre 0, la pregunta es, ¿qué numerito yo tengo que multiplicar para obtener A? Algo multiplicado por 0 para obtener A. Díganme ustedes. No existe. No existe, entonces no se puede. Esto no se puede. Por consecuencia, muchachos, dividir entre 0 no está bien definido. Pero algo que lo divida a 0 sí. ¿Ok? Entonces esto es muy, 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 muy importante. Aquí inclusive voy a poner otra letra para que luego dicen, profesor, pero ¿por qué hay no otra letra? Que muchachos, me quedan 5 minutos, no voy a poder hacer el análisis completo. Ok, entonces, si yo evalúo f en 0, eso es exactamente 0 al cuadrado más 3, que eso es 3. Entonces el vértice es el 0,3. El ámbito. Como A es positivo, entonces el ámbito va desde el valor mínimo, que sería 3, hasta más infinito. Profe, ¿qué significa ese f de 0 que usted hizo al Que, valor? que estoy evaluando este valor en la función. Estoy evaluando 0 en la función. O sea, ay, maldita sea. Estoy aquí cambiando esta expresión, la x por el 0. Y entonces me queda 0 al cuadrado más 3, 0. Perdón, 3. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, Sí, 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 entendí. está bien. Ah, bueno, este ámbito, disculpe. Me emocioné con nada más poner el 3. Sí, Y ese es vértice, digamos, de los puntos serían 0,3. correcto. Es solo un punto, sí. Ah, Sí, porque el vértice es solo un punto. ¿Ok? El eje de simetría sería, muchachos, una recta. Ese sería el paso número 4, que si recuerdan era x igual a menos b sobre 2a. Pero menos b sobre 2a es 0, entonces es esta recta. ¿Ok? Las intersecciones son muy fáciles en este caso, Profe, ¿puede repetir lo del eje de simetría? ¿Por qué es 0? porque menos b sobre 2a es 0. Ah, sí, cierto. Ujú, Gracias. con gusto. Bueno, como el discriminante es negativo, muchachos, no tiene intersección con el eje X. La intersección con el eje X es vacía. Y la intersección con el eje Y es el 0,c. C es 3. Entonces la intersección es el 0,3. Porque es 0,c. ¿Ok? Sí. Perfecto. Ok. La monotonía, como a es mayor que 0, entonces la función es estrictamente creciente desde menos b sobre 2a, que es 0, hasta más infinito. Y va a ser negativa en el contrario, que es desde menos infinito hasta 0.
Y vean que esto es sin ver la gráfica, ¿verdad? Nos falta la concavidad, que en realidad eso lo podíamos concluir desde el inicio. Como A es positivo, entonces es cóncava hacia arriba. Y como, el signo, como A es mayor que 0 y el discriminante es menor que 0, entonces la función va a ser